delante de tu presencia, Señor, con regocijo. Tú eres nuestro Dios, Señor, nuestro Rey, bendito Dios. A ti, Señor, sea toda la gloria. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él usa mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Nuestro libertador, nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Dios, sea toda la gloria, toda la alabanza, porque Él es bueno y digno de toda adoración. Bueno, entonces, después de este precioso tiempo de alabanza, vamos a reflexionar en la palabra esta mañana. Leíamos hace un momento en el libro del Apocalipsis, el capítulo 5, un capítulo, bueno, como son todo el texto del Apocalipsis, podemos encontrar allí
quizás cosas que nos parecen complejas, difíciles de entender, y en cierta manera lo son, pero desde otro punto de vista no lo son, porque de todas maneras pues son símbolos que tienen una explicación. Esta mañana no vamos a entrar en todos esos detalles porque no tendríamos tiempo suficiente, pero sí vamos a hacer una reflexión muy básica, pero obviamente esmerada sobre este capítulo 5 que ya leímos al comienzo. Entonces tenga su Biblia allí porque es importante que usted siga allí lo que vamos a estar considerando esta mañana. Bueno, yo quiero esta mañana, a la luz de ese capítulo 5 de Apocalipsis, hablar de Dios y la historia. Nosotros podríamos decir que el asunto esencial de ese capítulo 5 es Dios, y lo mismo viene desde el capítulo 4. Vemos que hay una conexión entre lo que dice el capítulo 4, que nos muestra a Dios en su trono como el centro mismo del universo y de toda la creación. El capítulo 5 nos habla de Dios y la historia, Dios y la relación con la historia. Piense en el concepto de historia. Yo trato de definir la historia y luego le digo porque no soy historiador ni nada por el estilo, pero trato de definir la historia como un recuento de algo. La historia es el recuento o la síntesis de las realidades, de las vivencias y de las experiencias humanas. Digámoslo de esa manera. La historia como tal, la historia secular, nos habla de cómo la humanidad se ha movido, cómo la humanidad se ha desarrollado a lo largo del tiempo, cómo la humanidad se ha comportado y lo que la humanidad ha logrado desde el momento en que apareció sobre la tierra. Así que desde ese punto de vista secular de la historia, es la narración que se enfoca en el logro humano, sea bueno o sea malo. Pero no conozco ningún libro de historia, al menos de historia universal o de historia de lo que sea, secularmente, no comienzo ninguna historia o ningún libro de historia que comience diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ni tampoco que diga: y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Ni tampoco que diga: pero un día ese varón y hembra que Dios creó y puso en el jardín del Edén, decidieron rebelarse contra Dios y comenzaron una historia distinta. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la historia, y entiéndanme bien esto, la historia se centra en lo que algunos teólogos llaman la alienación del hombre de Dios. Si ustedes conocen la palabra alien o han visto las películas de Alien, ustedes verán que allí se refleja en esas películas una mentalidad monstruosa, pero al mismo tiempo racional. Es lo que yo llamaría la sinrazón racional. ¿Se imagina eso? La sinrazón racional. O sea, la decisión que el ser humano tomó racionalmente, por más extraño que parezca, por más irracional que nos parezca, la decisión racional que el ser humano tomó de desechar y prescindir de Dios de su vida. De modo que el ser humano cayó en una mentalidad alienada, una mentalidad monstruosa pero racional. Entonces, la historia desde el punto de vista de Dios
se centra en ese hecho de cómo el ser humano desechó a Dios, y lo que el ser humano, hombre y mujer que Dios creó, ha hecho del mundo, lo que ha hecho de la familia, lo que ha hecho de su propia vida al separarse de Dios. De modo que la historia contada desde el momento en que el ser humano decide desobedecer a Dios es una historia completamente diferente. Y es así como nosotros podríamos narrar la historia de la humanidad, la historia de un país, la historia de una familia o la historia de un individuo, cuando la miramos desde la perspectiva de Dios. Y tal vez en ese ámbito nosotros nos preguntemos, bueno, y si las cosas son así y hay dos vertientes diferentes de la historia desde la perspectiva secular, que nos habla de los grandes logros humanos, y la historia desde la perspectiva de Dios, que nos habla de lo que vino a ser la vida humana desde el momento en que el ser humano se separa, se aparta de Dios. Entonces nos preguntemos quizás, bueno, ¿hacia dónde entonces va la historia? Y creo que esa es una pregunta importante. Y creo que es la pregunta que en alguna manera está en el fondo de este capítulo 5. ¿Hacia dónde va la historia? ¿Habrá modo de que alguien juzgue la historia? ¿Quién puede juzgar la historia? Y al tiempo que la historia se juzga, también serán juzgados aquellos que hemos sido parte de la historia o que somos parte de la historia. Nosotros no podemos olvidar, ninguno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, que somos parte de la historia. Estamos siendo parte de la historia. Entonces, ¿hacia dónde va la historia? Ante esto nosotros podemos subrayar tres cosas aquí a la luz de este pasaje. La primera cosa que nos ayuda a responder esta pregunta es la afirmación de que Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Aquí quiero señalar dos cosas importantes con respecto a esto, con respecto al hecho de que Dios tiene el control de la historia. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós, Amós es conocido en el Antiguo Testamento como el profeta de la problemática social. Amós, en el capítulo 1, en los versículos 3 al 5, miren bien lo que dicen. Amós capítulo 1, versículos 3 al 5. Allí dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Aquí esto es solamente un ejemplo de cómo, o que nos muestra cómo Dios tiene control de la historia. Y eso nos hace pensar en que Dios conoce la historia de todos los pueblos y de todas las personas. Y aquí nos está diciendo que, o nos está hablando de Damasco, sin entrar en mayores detalles con respecto a esto, pero nos está hablando de Damasco. Y nos está haciendo ver que Dios sabe y conoce lo que Damasco hizo. Dice: no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Damasco cometió en su momento
grandes y terribles masacres. Y eso Dios lo vio y lo tuvo presente. Ahora, déjenme mirar otro ejemplo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, un caso que nosotros conocemos quizás muy bien. Pero allí en el versículo 17, según la narración de Juan 4, Jesús tiene un cierto diálogo con una mujer cuyo nombre no conocemos y que solamente se la menciona como la mujer de Samaria. Pero en el versículo 17, Jesús le dice a la mujer, en el versículo 16 mejor le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El mismo Dios que se dirigió a Damasco y le dijo, yo he visto las masacres que has cometido, yo he visto tus crímenes y tus delitos y tu falta de humanidad. Es el mismo Dios que le dice a la mujer samaritana, yo sé que tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Tanto en lo general como en lo particular y en lo íntimo, Dios conoce la historia. Dios tiene bien presente la historia. Dios tiene bien presente la historia del mundo, la historia de Colombia, y tiene bien presente la historia de tu vida. Ahora bien, el libro en la mano derecha, según la narrativa de Juan, aquí en este capítulo 5 de Apocalipsis, ese libro en la mano derecha, escrito por dentro y por fuera, y tal vez aquí valga una breve explicación. Los libros en el tiempo de Juan no eran como los libros nuestros en el día de hoy. Simplemente eran un rollo de papiro. Se llamaba así el material en el que la gente escribía en ese tiempo. Entonces lo enrollaban, como lo podemos observar un poco en la imagen. Y esos papiros se utilizaban para escribir documentos de diversa índole. Y en esos documentos, en ese material se escribían también cartas y otras cosas. Y cuando el documento era muy, pero muy, digamos, muy particular, muy especial, muy privado, entonces se sellaba. Y este rollo tiene 7 sellos y está escrito por dentro y por fuera. Ahora, eso simplemente, inicialmente eso es figura de control. Ese rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono es figura de control. Significa que Dios tiene en pleno conocimiento cada hecho de la historia. Que son tantos y tantos y tantos hechos en la historia que no pueden ser contenidos en un libro y ninguno será pasado por alto. Ese rollo está escrito por dentro, pero también está escrito por el otro lado, de modo que al enrollarse se ve que está escrito por todas partes. Todo eso significa que Dios tiene conocimiento total, pleno de la historia, y nada está fuera de su control y nada se le pasará por alto. Por tanto, entonces, Dios tiene un designio para con la historia. Observen que ese rollo tiene 7 sellos. Tiene 7 sellos. El número 7 es la suma del número 4 más 3. El número 4 es símbolo de la plenitud del universo o de la creación. Y el número 3 es símbolo de Dios. Así que eso significa que el mundo entero, la vida humana en su totalidad, la historia humana en toda su totalidad,
está bajo el designio de Dios. El destino final de la historia es privativo del conocimiento de Dios. No obstante, a la luz de esto, Dios ha abierto dos puertas. La de acceder a su redención, como cantan aquí los ancianos en sus tronos, lo explicábamos el otro día, y los seres vivientes, ellos cantan un canto de redención. Entonces está la de acceder a su redención, y la otra opción, la otra puerta, es la de llegar a verse bajo su juicio. Aquí vemos cómo los que han sido redimidos se gozan, se alegran, cantan un canto de redención, que es el canto de los que han sido salvos. Por ejemplo, en el versículo 9, ahí en el capítulo 5, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y en el capítulo 7, ahí mismo en Apocalipsis, en los versículos 9 y 10 del capítulo 7, miren lo que dice. Capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los que se acogieron a la primera puerta, la puerta de la redención. Los que han sido redimidos por Cristo se alegran, se gozan, cantan un canto de redención. Pero los que no han creído se aterrorizan, se llenan de miedo y no encuentran la manera de escapar de ese miedo que los esclaviza. Ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 15, capítulo 6 en el versículo 15 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El punto principal aquí es que, sea cual sea el fin de la historia, nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Y ese es un canto de victoria, porque el Apocalipsis es un canto de victoria. En segundo lugar, Dios, con respecto a la historia, designa al Cordero como juez de la historia. Miren lo que dice el versículo 7. Ahí dice: Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es muy interesante. Esto pareciera que nos trasladara a esa dimensión celestial, como si nosotros pudiéramos haber estado presentes allá en ese grandioso momento lleno de solemnidad y de grandeza, en el que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre pero que murió y resucitó y ascendió al cielo, ahora es investido de autoridad por parte del que está sentado en el trono. Es designado como juez de la historia. Jesús un día vino como Salvador,
pero un día Él volverá como juez. La historia está llena, nosotros lo sabemos, de grandes y nobles logros humanos. Eso es verdad. Pero la historia también está llena de maldad, de injusticia, de abuso y de muchas otras cosas terribles. Pero el gran misterio es, si se recompensa el bien, entonces la pregunta es, ¿se juzgará y se castigará el mal? Al fin de cuentas, ¿se castigará y se juzgará el mal? La justicia humana trata de castigar y juzgar el mal lo mejor que puede hacerlo, pero no siempre la justicia humana es justa, no siempre la justicia humana es adecuada, no siempre la justicia humana es perfecta. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿se juzgará y se castigará el mal? Y si ha de ser así, ¿quién lo hará? Aquí dice que el único que es digno para hacerlo es Jesús. En el versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La revelación del contenido del libro no corresponde a ningún ser celestial, ni a ningún ser diabólico, ni a ningún ser terrenal. ¿Quién es el que puede desatar los sellos que nos permitan conocer cómo va a ser el fin de la historia? ¿Qué desarrollo va a tener la historia mañana o pasado? ¿Quién es digno de hacerlo? ¿La Virgen de Fátima? ¿Nostradamus? ¿Bill Gates? ¿O los profetas de hoy que dicen y hacen por aquí, por allá, pronosticando cosas que Dios nunca les ha dicho? La palabra de Dios dice que solo Jesús es digno y que quien pretenda hacerlo está usurpando el lugar de Jesucristo. Ahora observen 2 cosas aquí. En el versículo 5 dice que Jesús, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Tengan presente eso, dice, ha vencido. Pero luego, en el versículo 7 dice, en el versículo 7, versículo 6 dice, y vi un cordero como inmolado. Tengan presente esas 2 expresiones. Jesús ha vencido, pero Él también es el cordero inmolado. Inmolado significa, o se refiere a un cordero que era degollado, era muerto para ser ofrecido en sacrificio. Esto era un cordero inmolado. Y Jesús es el cordero inmolado. Pero en lo que quiero hacer énfasis es en que son 2 declaraciones que tienen una profunda relación. Él ha vencido, pero Él también fue el cordero inmolado. Y eso implica que Jesús venció sobre la descomunal fuerza del poder humano, de la maldad humana, por medio de su debilidad demostrada en la cruz. Lo que venció fue la mansedumbre, el amor y la compasión de Jesús. Lo que al final venció sobre el mal fue la santidad de Jesús y su dependencia del Padre, su obediencia al Padre. Por tanto, si Jesús venció así, de esa manera, como cordero inmolado, eso le enseña a la iglesia que el camino de la iglesia es el camino de Cristo. En medio del incierto, del violento, del injusto curso de la historia, del cual la iglesia ha sido víctima y sigue siendo víctima y seguirá siendo víctima en el futuro, el camino de la iglesia es el camino de Cristo. La iglesia es el camino, la iglesia ha hecho historia
cuando ha sido fiel en medio del sufrimiento. La iglesia ha hecho historia cuando ha sido fiel en medio de la persecución. La iglesia ha sido historia cuando ha sido fiel en medio de la oposición. La iglesia ha hecho historia cuando en lugar de demostrar un espíritu diferente, ha mostrado amor y misericordia y perdón y compasión. Ha demostrado el carácter de Jesús. La iglesia ha hecho historia, haciendo ver que la historia, al final de cuentas, puede tener un final diferente. Lo que dice Apocalipsis 5 no puede caer en un vacío o en una mera disertación teológica. No, esto tiene que ver con una realidad. Primero, tiene que ver con una realidad en el propio contexto de Juan y la iglesia del siglo I. Y segundo, esto a su vez ilumina nuestro propio contexto, nuestro propio entorno de hoy, haciéndonos ver las realidades sociales, políticas, morales, religiosas de nuestro tiempo. Y estamos hablando de cosas reales. La iglesia del siglo I no era del agrado, miren bien, no era del agrado para nada, ni del Imperio Romano, ni para el judaísmo, que era una religión mayoritaria en los tiempos del Nuevo Testamento, ni tampoco para el paganismo que predominaba con su veneración y su adoración a cuanto ellos consideraban dioses. La iglesia no era para nada del agrado de ellos. La iglesia de hoy es como un barco que navega en un mar de realidades sociales y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Hoy día la iglesia no gusta, entiéndanme bien esto, la iglesia no gusta para nada en muchos sectores sociales. La iglesia no gusta para nada en algunos movimientos políticos. La iglesia no gusta para nada a algunos colectivos ideológicos y morales de nuestro tiempo. Porque la iglesia tiene un mensaje y un discurso y una cosmovisión que se opone a lo que ellos pretenden establecer. Así que lo que se plantea aquí le sirve de brújula a la iglesia para encaminar sus pasos y su ministerio y para reenfocar su fe, teniendo bien claro en medio de qué se mueve. Amén. Nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Jesús, tenemos que ser conscientes de en medio de qué nos movemos. Pero la iglesia vencerá. La iglesia vencerá solamente por medio del testimonio sacrificado. La iglesia deberá seguir fielmente hasta el día en que el juez de la historia haga presencia para realizar verdadera justicia. Solo Él puede juzgar con justicia. En el versículo 6 dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 cuernos, como los cuernos de un hipopótamo o de un rinoceronte o algo así. Traten de imaginar cuernos como esos. Esos 7 cuernos representan poder y autoridad. Los 7 ojos, si bien son figura del Espíritu Santo de Dios, son figura también de la transparencia y la total omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y los 7 espíritus son símbolo de la presencia
total de Dios. Entonces, ¿esto dónde nos deja? En el hecho de que Dios conoce todo pensamiento, Dios conoce todo acto de todo ser humano, Dios conoce todo lo que se ha hecho, lo que se ha dicho, lo que se ha pensado en todo momento y en todo lugar. Y esto nos lleva a nuestro último punto, el Cordero. Entonces, el Cordero es el juez que la historia necesita. En el versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. El Cordero es el juez que la historia necesita. Todos nos escandalizamos, yo creo, cuando escuchamos de tiempo en tiempo, con más frecuencia de lo que esperamos, que las autoridades detienen, apresan a alguien que cometió un delito o cometió un crimen y lo llevan ante un juez y después el juez dice que por falta de pruebas lo pone en libertad y que además esa persona no representa ningún peligro para la sociedad. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces tendremos que escuchar eso? Pero eso solo muestra de lo imperfecta y lo injusta que es la justicia humana. Jesús es el juez que la historia necesita. Primero, porque la historia tiene que ser juzgada. Roma, su imperialismo, su poderío militar, su religión, su principio inmoral, todo eso fue juzgado en su momento histórico por la justicia de Dios. Y un día Roma simple y sencillamente cayó y desapareció. Porque aunque la historia secular la juzgue y la vea como el gran imperio que fue, delante de los ojos de Dios, Roma era una abominación. Dios o el Cordero es el juez que la historia necesita porque solo Él es sensible a la necesidad de justicia. El que fue inmolado con su sangre, dice, nos redimió. ¿Saben, hermanos? Esto nos muestra que Jesús sabe lo que es la necesidad de justicia. Usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador un día porque necesitábamos justicia, porque necesitábamos ser perdonados, porque necesitábamos ser salvados, necesitábamos ser redimidos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? ¿Amén? Porque un día nosotros necesitamos justicia. Y solo encontramos en Jesús a alguien profundamente sensible a nuestra necesidad de justicia. Lo que encontramos aquí es el testimonio de millones de personas en cuya historia de su vida un día Dios intervino, el Dios de la historia intervino, encontró lugar y les perdonó sus pecados porque se arrepintieron. Hay un canto que cantábamos hace tiempo que dice: un día Cristo vino a mi corazón y mi vida entera cambió. Su paz y su amor me hicieron ver que había una nueva posibilidad para mi vida. La historia de mi vida cambió desde el día en que Jesús intervino en la historia de mi vida. Hermanos queridos, solo Jesús juzga con justicia. Las grandes injusticias, las masacres, la corrupción, los crímenes, el abuso, la inmoralidad, la violencia en todas sus formas, la delincuencia, la perversión, nada de eso se quedará impune ni sin juicio ante la justicia de Dios. Un día todo será juzgado, toda la historia, y quienes hemos formado parte de la historia seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Miren lo que dice, y termino, 2 Corintios 5:10.
Miren lo que dice segunda a los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 10. Mírenlo ahí en su Biblia, por favor. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Jesús juzgará la historia, y juzgará tu historia, y juzgará mi historia. La intervención de Dios en la historia es una obra de amor y de justicia, pero también es una historia de victoria final para los que creen y de condenación para los que no creen. Un día Dios hará delante de nosotros un recuento de nuestra propia historia, y eso determinará nuestro destino eterno. Hermanos, nosotros podemos asegurar un final feliz para nuestra historia poniendo nuestra fe en Jesús. Amén. Solo poniendo nuestra fe en Él y aceptándolo como quien Él es que nuestra historia un día terminará mejor de lo que comenzó. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios bueno, a ti sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Dios, por hacernos pensar en esta perspectiva de la historia. Porque la historia desde el punto de vista tuyo realmente tiene una dimensión diferente. Y nosotros en lo personal somos parte de esa historia. Tenemos nuestra propia historia de vida. Nosotros en alguna manera hemos aportado o estamos aportando a la historia, lo bueno o lo malo. Señor Dios, encamínanos a ser hacedores de historia, siendo obedientes a tu palabra, para que no solamente nuestra propia historia, sino la historia de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros descendientes, la historia de muchas personas a las que podamos llevarles el mensaje y ser testimonio delante de ellos, esa historia llegue a ser diferente al final. Señor Dios, sabemos que un día estaremos delante de tu trono para ser juzgados. Y como tu palabra dice, nadie escapará, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso mismo un día segaremos. Dios eterno, tú que eres el Dios de la historia y el Dios que un día vino y quiere entrar en nuestra propia historia, Señor Dios, encamínanos hacia ese final glorioso de victoria, ese final feliz en el que un día podamos cantar con todos los redimidos: nuestra salvación te la debemos a ti, porque tú nos redimiste por medio de la sangre del Cordero. Padre, gracias por Jesucristo, y porque en Él todos nuestros pecados nos son perdonados y en Él somos redimidos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Y que cada corazón aquí esta mañana, cada persona, cada vida le diga a Jesús: Señor Jesús, ven, entra en mi historia y lleva mi historia hacia un final glorioso y de victoria, por mi fe en ti. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Estemos de pie, por favor.